Bueno, nos habíamos quedado en lo de las muertes, si no mal recuerdo, sobre la capacitación de los soldados y también sobre la ficción. Es decir, ah, varias de la ficción que fue generada, de hecho, fue justificada precisamente bajo el mismo principio. Es decir, no tenía que hacerlo, podía establecer diferentes ficciones para argumentar su mundo, sin embargo, él quiso explicar la mayoría de las cosas simplemente con un mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, Zuckerman, que tienen estas cualidades especiales, no las tienen porque sí, porque sean muy chidos y porque ya se acabó. Es decir, hay una justificación supuestamente que fueron experimentos de los titanes, y eso también tiene cierta lógica en el sentido de que si tú tuvieras un poder como pues quisieras realizar investigaciones acerca de esto, y de hecho hay varias cosas que se han obtenido por este respecto. También está lo que viene siendo la piedra esta, que tiene cierto sentido en el sentido de que, bueno, qué clase de gas podría impulsar a los propios humanos. Es decir, como pueden ver, tiene cierta justificación, realmente se preocupa por tener una cierta pues, lógica en su propio mundo, aunque como les digo, tampoco es totalmente necesario. Y pues eso pues es bastante apreciable, ¿no? Es decir, estos equipos tridimensionales que tienen los de la isla de Paradis, no simplemente son porque sí, no son simplemente hechos de ficción, de ciencia ficción normal, sino que se justifican supuestamente con este combustible. Claro que tal vez puedan existir ciertos problemas de dirección y cosas por el estilo, ya hablando un poco de física normal, pero pues realmente no son problemas considerables, también puede ser justificado por ciertas condiciones del arnés, por ciertos movimientos, cómo fueron entrenados, que de hecho, bueno, el hecho de que, por ejemplo, les digo, Levi y mi casa puedan moverse casi pues, como si esas cosas fueran parte de su cuerpo, no quiere decir que no sigan ciertos patrones. Es decir, yo dudo mucho que realmente lo haya hecho el autor del mangaka, sin embargo, es algo que posiblemente haya querido considerar y quizá lo haya hecho. Es decir, esto tampoco era totalmente necesario. El hecho de que se haya enfocado en estos aspectos, o sea, simplemente deben tener un poco más de nivel de profundidad, de cuidado al detalle, que pues viene siendo parte de esto, de este nivel de maestría que del arte, claro que como les digo, es bastante subjetivo a qué poder llamarle maestría, ¿no? También habla acerca de una reestructuración de escritura de lo que viene siendo el personaje protagónico, que es Eren Jaeger, y la verdad es que como muchos mencionan, bueno, lo primero que menciona es que dice que sus poderes son regalados. Aquí el contraargumento más rápido que dan todos, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, es que los poderes regalados normalmente están en todos los mangas, ¿no? Es decir, de hecho, en todas las historias, normalmente el protagonista es protagonista por alguna razón. Es decir, claro, tú puedes hacer una historia de, por ejemplo, el tipo que estaba ahí sentado sin hacer nada, y mientras todas estas cosas estaban pasando y luego se murió o algo por el estilo, ¿no? Claro, puede ser esto, sería interesante, sería muy interesante, pero no es lo que normalmente vende. Normalmente cuando tú hablas de una historia es porque ese personaje tiene algo importante. El conflicto está sobre ese personaje y las cuestiones también están sobre ese personaje. No es la única manera de hacer un relato, pero es una de las más populares, precisamente porque al poder manejar a lo que viene siendo al protagonista, que realmente tiene cierta influencia sobre este mundo, pues estás involucrando al personaje, más bien al lector, con una historia que expone todo el mundo, que tiene un impacto bastante grande con el mundo, y es por eso que es una de las historias más comunes. Tampoco es un problema, simplemente es otro tipo de recurso narrativo. Y entonces está bien usado y en este sentido, es decir, no tiene mucho problema. Es decir, ¿por qué hablarías de un personaje si no tiene cierta importancia? Pues normalmente no se hace, no quiere decir que no se haga. Es bastante difícil manejar otros temas, tal vez si sería una obra más grande si incluso pudiera manejar esto, que no dudo que no lo hiciera. Sin embargo, su propósito comunicativo no era tanto esto, y además hubiera sido un poco muy difícil exponer cierta cantidad de temas como las expone él, si no fuera por involucrar al protagonista precisamente en este nivel en el que pues tiene ciertos beneficios, ciertos poderes regalados, como dice Dai, y realmente eso no, como les digo, no es un problema, es un recurso narrativo, está bien fundamentado, es decir, no hay problema. De hecho, hasta en la propia obra se habla acerca de que Eren, por los poderes que tiene el titán de ataque, que es prácticamente la comunicación de todos los usuarios, entonces es como si Eren realmente haya elegido ser el titán de ataque. En cierto sentido tienen razón. Claro que aquí estamos hablando de lo que viene siendo viajes en el tiempo, lo cual podría llegar a ser antiproducente para ciertas personas, pero el tipo de viaje en el tiempo que se maneja en este sentido determina que en efecto ya está bastante bien determinado cada uno de los titanes que iban a ser titanes cambiantes, bueno, titanes por lo menos de ataque. Entonces, realmente todos los titanes de ataque fueron seleccionados explícitamente para esto, no porque sí, sino por ellos mismos. O sea, ellos mismos decidieron ser titanes junto con los otros titanes de ataque.
Entonces, en ese sentido, hasta esos poderes supuestamente regalados pues tienen cierta justificación. Claro, ya es metiéndonos un poco en la obra y no es en sí que podamos desacreditar totalmente ese argumento, simplemente nos da una idea de por qué es que Dai realmente no profundizó lo suficiente en la propia obra en cuestión. Y bueno, hablando de su personalidad, es como también mencionan, realmente se construye la personalidad de Eren Yeager, es un desarrollo de personaje, que es lo que normalmente se recomienda para una historia, que tu personaje o los personajes que tienes, por lo menos uno, vaya evolucionando. Es decir, si tú ya no tienes un protagonista ideal en el que le pasa algo importante, entonces o sea, o que es muy importante, por lo menos debe de pasarle algo, por lo menos debe haber un desarrollo. Normalmente se cuenta que las historias pues pertenecen a los personajes y una de las cuestiones para ver si tu historia tiene cierto valor es ver si hubo una cierta evolución en el personaje, para de esa manera ver cómo le ha influido el mensaje en el mundo. Claro que tampoco es totalmente necesario, pero pues es un recurso que está pues, en este caso bien usado, es decir, no es ningún problema el hecho de que lo haya realizado, es decir, no por el hecho de usar estos recursos quiere decir que inmediatamente tu obra es mala, ¿no? En ese sentido, no fue una reescritura como dice Dai, sino que podemos ver, de hecho, que el autor ha estado bastante bien planificado en todos los aspectos. De hecho, podríamos considerar hasta que tenía, si no toda la historia escrita, sin una buena idea de lo que quería contar. Y después lo que podemos encontrar ciertos pequeños detalles que nos dan ciertas indicaciones de algo, de cuestiones que iban a pasar en el futuro, en el pasado. Es decir, podemos ver ciertos comportamientos de ciertos personajes, como precisamente los traidores de Mare en la isla Paradis, que ya estaban predispuestos a pues a ser traicioneros, ¿no? O sea, porque ellos ya estaban determinados de esta manera. De hecho, el propio capítulo inicial, que es para ti 2000 años en el futuro, o no me acuerdo de ti 2000 años en el futuro, algo por el estilo, en el pasado, no me acuerdo, pues ya está relacionado con un capítulo bastante actual del manga. Posiblemente el autor quería que fuera más cercano al final. Este, precisamente por este tema. Sin embargo, como pueden ver, tiene cierta relación bastante intrínseca y de hecho todavía no hemos visto la relación final. Entonces, de que hay una planificación buena, pues hay una planificación buena y de hecho el desarrollo que tiene el personaje es bastante coherente porque no se sale mucho de la personalidad de Eren Jaeger, que como ya lo he indicado, pues tiene ciertos perfiles psicológicos que obviamente yo tampoco puedo exponer, desarrollar bastante. De hecho, tampoco he visto estudios psicológicos de psicólogos acerca de lo que viene siendo Eren Jaeger. Sin embargo, se puede ver que tiene esta cierta psicopatía ya desde un principio, desde el hecho de que cuando era niño tuvo la capacidad, la habilidad, agudeza mental para asesinar a dos hombres, aunque fuera para salvar a una niña indefensa. Aún así, pues podemos ver estos datos de vital importancia acerca de la personalidad de Eren, que realmente pues, se mantiene, aprendió ciertas cosas durante su vida, en la que, por ejemplo, se menciona que pues él se mantenía como un ser pasivo en las acciones, porque así lo había determinado, quería confiar en los demás. Sin embargo, cuando se dio cuenta que realmente confiar en los demás no era siempre producente, precisamente por lo que pasó con el equipo de Levi y el titán Hembra, pues entonces pues ya empezó a tomar más las riendas de eso y además también que hablamos de que pues vio todas las memorias, es decir, um, hay ciertos argumentos bastante fuertes de verificar por qué Eren evolucionó de esta manera. Si podemos analizarlos de manera más concreta, podríamos ver ciertos matices específicos. Realmente no es un problema, no, tampoco fue una reescritura ni nada por el estilo. Ahora, la mayoría de los personajes, que también es un tema que toca, el Tai en su video dice que no todos los personajes son muy buenos, que digamos, dice que hay algunos que no son para nada. La verdad es que no en una obra no siempre vas a poder hablar de todos los personajes con la profundidad que te gustaría. Sin embargo, el hecho de poder mantenerlos con ciertos matices humanos, es decir, indicar que son humanos a pesar de que no lo son, o sea, de que no tienes la capacidad de profundizar en ellos, es también una habilidad bastante interesante que tú podrías tener en una obra narrativa de este estilo. En otras palabras, que también podría tocar en la maestría si puedes manejarlo de manera correcta. Y en ese sentido, lo que hace el autor del libro es bastante, bueno, del libro, del manga, Hajime, Isayama, si no mal recuerdo, es bastante considerable por el sentido de que a veces nos da ciertas analogías, ciertos comportamientos que se repiten incluso de personajes terciarios que solamente son fugaces, ciertas reacciones que ya has visto en otros personajes, incluso protagónicos, que tú esperarías precisamente de una personalidad bastante bien construida. Es decir, a pesar de que no puedes ahondar mucho en su historia, puedes ver que se preocupó porque tuvieran ciertas reacciones normales y que de cierta manera te dijeran que ese personaje tiene una vida. Hay muchos momentos en los que podemos ver cómo estos personajes se rehúsan a ser simplemente carne de cañón
y son convencidos de ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que pasó con Pixis en la saga de Troy o lo que pasó con los reclutas del reconocimiento, con este Erwin, cuando se asesinaron para matar al titán mono, que al titán bestia que ni siquiera funcionó, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que hay cierta construcción, también se preocupa por esos personajes. El decir que no hay buenos personajes en ese sentido, pues es bastante debatible, es decir, aquí lo está intentando, tampoco puede profundizar en todos. Y bueno, mi casa es una cuestión bastante cuestionable, de la que hablan en personaje, pero la verdad es que para mí, a mí me cae bien, así, no tengo ningún problema con mi casa, ni tampoco su insana obsesión, que puede estar fundamentada tal vez por la propia sangre Ackerman, que es lo que se sugirió, de hecho, que no sé por qué la gente no le da tanta importancia, tal vez simplemente por el hecho de que no le agrada ese tipo de personalidades, pero se sugirió una explicación. O sea, es decir, la única que se comporta así es esta mi casa. De hecho, Levi tenía cierto comportamiento similar, tal vez con Erwin no, pero decidió, se murió, entonces pues por eso. Cosas similares, ¿no? Es decir, no, está bastante bien construida y creo que con eso ya he tocado bastantes puntos, o la mayoría o todos los puntos que Dai desargumentó, desacreditó de la obra en cuestión. Entonces, como podemos ver, realmente lo que podemos concluir es que tal vez hubo una mala intención en ese sentido, o, no, o tal vez una falta de capacidad. Yo no dudo que realmente Dai no tenga la capacidad de ver esto, porque la verdad es que cualquier persona con dos dedos de frente que haya leído bien el manga se da cuenta que esto es algo bastante grande, que es algo más grande incluso que lo que normalmente vemos. Y si algo debería de merecer ser llamado una obra maestra, que yo no digo que las cosas deban de ser merecidamente llamadas obras maestras, pues vendría siendo esta obra en cuestión, por lo menos debería de ser considerada como una obra maestra, o sea, ser considerada como candidato a una obra maestra y no ser tan refutada simplemente por el hecho de ser popular, sino que eso le da simplemente un plus a lo que ya viene siendo, que es una obra bien construida, con estos matices y todo lo demás. Yo creo más que nada que ya es una perspectiva personal, que Dai, no dudando de sus capacidades para entender una obra de este calibre, que como les digo, no es necesario profundizar tanto para darte cuenta de estos detalles, pues considero que más que nada quiso arraigar su propia opinión, porque ya había comentado anteriormente de Shingeki no Kyojin, y más que nada, pues es ese halo psicológico, ustedes saben, que nos, mantiene, que nos fuerza a mantener nuestra postura muchas veces, es decir, hay posiblemente una disonancia ludonarrativa, además que vendía más el hecho de decir que no era una obra maestra, a decir que sí lo es, ¿no? Entonces, por eso tal vez hizo esto, es decir, dudo mucho que Dai no haya tenido la capacidad de apreciar esto, pues digo, otra vez, una última vez. Sin embargo, pues ya ven que mejor eh, quiso seguir con su postura normal y con esa idea es que podemos ver que su argumento es bastante pobre, que tiene bastantes falacias, que su único propósito aparente es desacreditar a la obra y ni siquiera profundiza bastante en ella, ¿no? También podríamos analizar un poco de los recursos que utiliza, las falacias específicamente que usa. Sin embargo, tampoco hay que profundizar en ello. Ya ustedes mismos pueden verlo en el video en cuestión. Y también hay otros videos que hablan acerca de esto. Bueno, yo con eso ya supongo que he terminado. Más que nada quería descargar esta opinión en el sentido de que, bueno, yo no considero que Shingeki no Kyojin, si es llamada obra maestra, pues debe ser refutada tanto. Es decir, tal vez no es la mejor obra maestra de todos los tiempos, pero puede ser considerada una obra maestra, una obra que realmente tiene cierta importancia, cierta relevancia, que va a ser escuela, vaya. Es decir, tú vas a poder utilizarla como, de hecho yo voy, de hecho yo voy a utilizarla como inspiración para mis propias creaciones y considero que es una buena historia para tomar y para construir, que eso también es una característica que puede hacer una buena obra maestra, que es las veces que fue referenciada, ¿no? Y en este caso, pues es una obra joven, aún así ya tiene algunas referencias por ahí y por allá, y pues ya, porque se me acaba el tiempo otra vez. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video y nos vemos en la próxima.